¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera edición del podcast del Comité Paralímpico Español, donde intentamos más o menos en alrededor de 30 minutos contaros muchas cosas, pero es que han pasado tantas durante el último mes que se nos haría como mínimo el doble de largo. Aún así, tenemos un compromiso para que podáis escuchar, como decíamos en el inicio de este programa, en el inicio de este podcast, para que podáis escuchar en cualquier momento en el que os podáis escapar haciendo cualquier cosa o simplemente mientras trabajáis o mientras estáis haciendo la comida, para que no solo sea variado, sino que también tengáis la posibilidad de entreteneros con las muchas cosas que os tenemos que ofrecer, porque han pasado tantas en el último mes que, como digo, prácticamente no nos cabrían. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo el Comité Paralímpico y el movimiento paralímpico en general ha estado presente en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver también cómo muchos de los patrocinadores históricos continúan y continuarán asociados al comité, porque al final, si hay algo que nos une, es el hecho de estar todos y todas mirando hacia el mismo camino. Y queremos presentaros a una serie de personas que a nosotros, la verdad es que nos caen muy bien y que nos parecen enormemente relevantes. Por ejemplo, alguien que compagina desde hace décadas la venta del cupón con el hecho de jugar al fútbol y además hacerlo extraordinariamente bien. O una persona que ha pasado desde las categorías de formación a la élite y vuelta como entrenadora, como guía y como preparadora en todos los tránsitos de las edades dentro del deporte para personas con discapacidad. Y ya sabéis que siempre nos gusta acabar con historia, porque si no sabemos de dónde venimos, difícilmente podremos ver hacia dónde queremos dirigirnos. Y hoy, el director de comunicación del Comité Paralímpico Español, Luis Leardi, nos presentará a alguien con quien mantienen mucha relación, entre otras cosas, porque estuvieron juntos, por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92. Así que comenzamos ya este podcast del Comité Paralímpico, esperando de corazón que todo lo que os contemos os guste, os apasione y os emocione. Enseguida vamos a escuchar a Isabel Domínguez con todas las noticias, que son muchísimas, que hemos tenido durante el último mes. Pero antes queremos hacer un resumen de una comparecencia importantísima. Os lo decíamos al principio, el director de comunicación del Comité Paralímpico Español, Luis Leardi, estuvo en el Congreso de los Diputados, no solo para hablar de la situación del deporte para personas con discapacidad en este momento, sino también para poner en valor lo que desde el Comité Paralímpico quiere dejarse claro de cara a la aprobación de la futura ley del deporte. Y de esa comparecencia hemos extraído algunos de los mejores momentos, teniendo en cuenta todo lo que ha cambiado el deporte paralímpico en los últimos años y, sobre todo, la importancia de tener una presencia de este calibre en un lugar donde se deciden las leyes. Don Luis Leardi Antolín, coordinador del Libro Blanco del Deporte de Personas con Discapacidad en España. Muchas gracias. Tiene la palabra. Pues muchísimas gracias, presidente y señorías de la Comisión. Para el Comité Paralímpico Español es un verdadero honor que se le haya solicitado su comparecencia en esta Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados. He sido deportista paralímpico y también creo que por llevar casi 30 años trabajando en el mundo de la discapacidad y del deporte y también de la comunicación. Nos han solicitado nuestra comparecencia para que demos nuestra opinión sobre el proyecto de ley del deporte que viene a renovar la anterior ley que data de 1990, nada menos, cuando yo todavía era nadador, ¿no? Y estaba compitiendo en las piscinas. En todos los años que han transcurrido desde ese 1990, pues España ha cambiado muchísimo y el deporte de personas con discapacidad, si cabe, más. En aquella época, por ejemplo, ni siquiera existía el Comité Paralímpico Español, solo había una Federación Española de Deportes de minusválidos y las oportunidades para que las personas con discapacidad hicieran deporte eran pues prácticamente inexistentes. Afortunadamente hoy la realidad es otra, bien distinta. Por ejemplo, también hay estudios internacionales que nos dicen que España es el segundo país del mundo en cuanto a grado de conocimiento por parte de la sociedad
con respecto al deporte paralímpico. Y es en este punto de la terminología en la que me van a permitir salirme un momento de lo que es la ley del deporte, que es a lo que vengo de hablar aquí, y aprovechar para reclamar que, por favor, ustedes en la sede parlamentaria terminen de ponerse de acuerdo para desterrar de la Constitución española, de su artículo 49, el inaceptable término de disminuidos para referirse a las personas con discapacidad. El libro blanco que antes mencionaba apuesta claramente por el deporte como vía para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, por sus beneficios sociales, por sus beneficios físicos. El objetivo último para nosotros es la búsqueda de la igualdad de oportunidades y de tratamiento entre los deportistas con y sin discapacidad. Y también se ha de tener en cuenta lo que podríamos llamar la accesibilidad específica deportiva, que no es otra cosa que tener presente que las características de muchos materiales que usan los deportistas con discapacidad son distintos de los que utilizan en su vida diaria. Para poner en marcha todo esto, la clave será la formación de los profesionales del deporte, que deben tener la cualificación suficiente para poder hacerlo con plenas garantías. Que el Comité Paralímpico Español acoge con satisfacción y optimismo la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley y reclamamos, de hecho, a todos los partidos políticos que hagan un esfuerzo de consenso para lograr una buena ley que suponga un gran avance en materia de deporte de personas con discapacidad. La gran aportación que supone para nosotros, que se refiere a la obligación de que los estatutos de las federaciones deportivas prevean la existencia de una comisión de deportes de personas con discapacidad en cada federación. Entre todos lograremos que el importante paso que se da en esta nueva ley del deporte sea también un gran avance en la realidad, en el día a día de las personas con discapacidad. Y ahora sí, vamos a intentar hacer el resumen más rápido posible de lo que ha pasado en estos últimos 30 días, como siempre, en la voz de Isabel Domínguez. Han pasado muchas cosas desde nuestro último podcast, así que a continuación vamos a repasar todas las noticias deportivas e institucionales de las últimas semanas. El jurado de los Premios Nacionales del Deporte ha reconocido por partida doble al movimiento paralímpico en su edición de 2021. Por un lado, el Libro Blanco del Deporte de Personas con Discapacidad en España, una publicación promovida por el Comité Paralímpico Español, el CERMI y la Fundación 11, ha recibido el premio a las ciencias y las artes aplicadas al deporte. Y por otro, la atleta con discapacidad visual Adiaratú Iglesias recogerá el premio Rey Juan Carlos al deportista revelación por sus 2 medallas en los Juegos de Tokio. Dingo Natura se incorpora como patrocinador del equipo paralímpico español hasta los Juegos de París 2024. La empresa de fabricación de alimentos para animales de compañía también dará nombre al nuevo equipo de promesas paralímpicas de piragüismo. El mes de abril comenzó con el destacado papel de la selección española de natación en las Series Mundiales de Berlín, de donde se trajo 15 medallas. Marta Fernández, con 3 oros y 1 bronce, y Anastasia Dimitriv, con 2 oros, 1 plata y 2 bronces, fueron las más laureadas. También sobresalió este mes la tiradora gallega Judith Rodríguez, con su oro en espada en la Copa del Mundo de Esgrima en silla de ruedas celebrada en Sao Paulo. Tras superar sin grandes dificultades las rondas previas, en la gran final se impuso por un ajustado 13-15 a la coreana Hyo Kyung. En el International Challenge de Boccia, que tuvo lugar en Zagreb, los españoles Basile Agache y Sara Ayer conquistaron la medalla de bronce por equipos en la categoría BC4 para deportistas con discapacidad física severa. Además, el propio Agache se quedó a las puertas de las medallas en la competición individual con un 4º puesto. Memorable fue también la actuación del subcampeón paralímpico de judo Sergio Ibáñez, que se proclamó vencedor en la Copa de España ante rivales sin ningún tipo de discapacidad visual. El zaragozano fue el mejor de los 34 rivales que se midieron en la categoría de menos de 73 kilos. En la ciudad alemana de Hamburgo, el ACE Gran Canaria consiguió llevarse la Eurocup 1, la segunda competición continental en importancia del baloncesto en silla de ruedas. Los isleños arrollaron en la final por 81-46 al equipo israelí Ilan Ramat Gan. Además, Martín de la Puente y Daniel Caberzacci harán historia este mes de mayo al convertirse en los primeros tenistas en silla de ruedas españoles que disputan el prestigioso torneo Roland Garros. El vigués y el madrileño competirán tanto en el cuadro de dobles como en el individual. Cofidis y el Comité Paralímpico Español han renovado una vez más su compromiso, que se remonta ya al año 2011. Además de patrocinar el Plan ADOP hasta los Juegos de 2024, la compañía seguirá apoyando al equipo de promesas paralímpicas de ciclismo.
Y los equipos de promesas paralímpicas también han sido protagonistas en este mes de abril. Primero, el Campeonato Liberty de Atletismo reunió en Toledo a un centenar de jóvenes, entre los que destacaron Iván Hernández, Joan Sirera y Nagore Folgado. Y unas semanas más tarde, Elche dio el pistoletazo de salida a la Liga AXA de natación. De Luis Leardi a Isa Domínguez y de Isa Domínguez a Israel Íñiguez. Todo el parámetro del Comité Paralímpico Español a nivel de comunicación se pasa por este podcast y, como os contábamos al principio, Israel siempre nos busca el testimonio de un deportista o una deportista al que le preguntamos, sí, por lo que hace habitualmente en el mundo del deporte, pero en realidad lo que queremos saber y sobre lo que le inquirimos es qué hace fuera del mundo del deporte y cómo lo compagina. Y el ejemplo de hoy yo creo que os va a gustar, que os va a emocionar y seguramente que tenga muchas cosas que ver con lo que fue la vieja guardia del deporte paralímpico y con lo que pueden ser las nuevas generaciones. ¿Con quién estamos, Isra? Muy buenas. Muy buenas, David. Pues hoy, ¿qué te voy a decir? Pues que me pongo de pie para presentar a nuestro protagonista de hoy. Se trata de un hombre que lleva toda la vida en el deporte paralímpico, concretamente en el fútbol para ciegos, que tiene un palmarés increíble y que, bueno, además ha compaginado su tarea y su labor como gran futbolista y capitán de la selección española con su trabajo diario como vendedor de cupones de la ONCE. Se trata de Vicente Aguilar. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, yo no me atrevo ya a hablar de tu palmarés porque a mí casi que se me han olvidado los títulos, no sé a ti. Yo a veces también lo dudo, ¿eh? O sea que, a ver, me sé más los internacionales que los nacionales, la verdad. ¿Cuántos son exactamente los internacionales? Pues tengo 6 campeonatos de Europa, 2 veces subcampeón del mundo, otras 2 veces tercer puesto en el campeonato del mundo, una Copa IPSA y luego hay torneillos de estos que el fútbol hasta el 2004 no fue paralímpico, entonces todos los torneos que se hacían eran de forma, pues digamos, no eran oficiales, pero vamos, España ganó muchos de ellos. Pero bueno, los importantes: 6 campeonatos de Europa, 2 subcampeonatos del mundo, un bronce en Atenas, las Olimpiadas y bueno. Un auténtico historia viva del deporte paralímpico español. Pero hoy no era tanto de fútbol de lo que queríamos hablar, Vicente, sino de tu labor más allá del terreno de juego en los kioscos de la ONCE, porque te dedicas a vender cupones de la ONCE, ¿verdad? Sí, bueno, yo he trabajado, empecé en la DT de Madrid, la Delegación Territorial de Madrid, en el Departamento de Cultura, luego estuve en la Escuela del Perro Guía como administrador, luego estuve en la imprenta del cupón, también como jefe de compras, y luego pasé a lo que en su tiempo se llamó Club de Deportes, hoy Federación de Deportes. Ahí estuve hasta el 2013 y en el 2013 ya me fui a vender, que es donde estoy ahora vendiendo, en la calle Príncipe Vergara. Supongo que no es del todo fácil, ¿no?, compaginar la vida laboral con la del deporte de élite, porque en muchas ocasiones tenéis campeonatos en los que hay que viajar y hay que permanecer muchos días fuera de casa. Bueno, entiendo que a través de la ONCE ha habido siempre facilidades, pero no resulta sencillo tener que compaginar las dos cosas, supongo. No, a ver, sí que es verdad que tenemos que dar gracias a la ONCE en que, sobre todo los que estamos dentro de ONCE, te liberan del trabajo y podías compaginar, cuando tenías concentraciones o campeonato, podías compaginar mejor el torneo o la concentración. Pero sí que es verdad que a la hora de entrenar, pues hombre, es duro, porque yo, por ejemplo, me levanto a las 6 de la mañana, salgo de casa y entrenábamos 3 veces por semana como poco, y cuando quieres llegar a casa era a las 11 y pico de la noche y eso un día, otro, pues al final pues cansa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo haces porque te gusta, lo haces porque también luego tienes tu recompensa, que es hacer lo que te gusta y lo puedes disfrutar, pero sí, se cansa. Y te puedo decir que el año pasado, por ejemplo, para preparar Tokio estuvimos 185 días fuera de casa. Y la pareja, vamos, llega un momento que dice, oye, ¿algún día vas a estar por casa? O... de eso te voy a preguntar después, pero antes, ¿te ha pasado en algunas ocasiones aquello de que algún comprador vaya al kiosco y diga,
Hombre, yo te conozco, tú eres el capitán de la selección española. Sí, a mí sí que sí que sobre todo cuando, como ahora por suerte, pues los partidos, los torneos se retransmitían o bien por televisión o incluso por internet, pues sí que ha habido gente que me ha dicho, oye, pues te he visto, oye, he seguido los juegos, tal. Sí que porque por suerte esto no es como cuando empecé a jugar, que apenas tenía en repercusión, ¿no? Ahora pues se ha ido trabajando cada vez mejor todo el tema de los medios de comunicación, y entonces pues ya llega a más gente, entonces eso pues sí se nota. Qué importante es la venta del cupón de la ONCE para ayudar a las personas con discapacidad, tanto a las que hacen deporte como a las que no hacen. Hombre, sí, no hay que olvidarse que desde que se formó el grupo PSL 11, la 11 tenía más ingresos, pero sigue siendo los ingresos fundamentales, el principal fuente de ingreso de toda la 11 es el cupón. Y claro, pues, no solo es para aprovecharlo para dar refuerzo al deporte, sino es para todos los servicios y para todo el tipo de personas. La Fundación 11, el Perro Guía, para todo. Entonces, es fundamental el cupón, hombre. Oye, una cosilla, porque lo has comentado anteriormente. Tantísimos días fuera de casa, como te sucedió el año pasado para preparar los juegos, te ha hecho replantearte una situación que, ojo, a los 52 años, meritazo el tuyo de haber estado en estos Juegos de Tokio. Pero has decidido que hasta aquí, ¿no? Que ya cuelgan las botas, ¿no? Sí, porque ya te digo, o sea, sobre todo por el tema de las niñas, ¿no? Porque yo pues, me acuerdo que cada día que venía a casa y cuando las acostaba por la noche, pues la pregunta de la niña siempre era, papá, ¿y mañana te vas? ¿Y mañana y cuándo vienes? Y llega un momento que dices, es que las pobres ya... y eso también, pues un poco a mí por lo menos me partía un poco el alma, ¿no? Pues te puedo decir que desde que vine de Tokio no he hecho nada. O sea, bueno, dedicarme a las niñas, pero de deporte no he hecho nada. Y sí que lo echo de menos y sé que en septiembre, como cuando cambie mi vida, que va a tener otro cambio, pues tengo que buscarme actividades. Pues Vicente, que ya no te veremos tanto en los campos y quizá como espectador, pero nos pasaremos sin duda a hacerte visitas por ese kiosco en Príncipe de Vergara, vendiendo el cupón, repartiendo suerte a todos los ciudadanos. Vicente, que ha sido un placer que estés con nosotros en el podcast de Paralímpicos, te mandamos un fuerte abrazo. E igualmente todo para vosotros y animar a la gente a que siga haciendo deporte y que lo haga por mucho tiempo, que el deporte es sano, es bueno y bueno, te libera de muchas cosas. Perfecto, muchas gracias. A vosotros. Comenzar trabajando con personas con discapacidad a nivel de categorías de formación, llegar a la élite, volver de nuevo a ver cómo se puede crear cantera y en medio tener como compañero a uno de los deportistas más legendarios de la historia del deporte paralímpico español y criar un niño y una niña con todo lo que eso supone. Hace mucho tiempo que queríamos daros la oportunidad de escuchar una figura como la de Celia Maestre, que es la guía, la acompañante, la mujer de David Casinos, pero también por sí misma y mucho antes que todo eso, una de las grandes pioneras en la formación de deportistas paralímpicos, tanto de base como de élite. Y hemos intentado que nos resuma, yo creo que lo hemos conseguido, en poco más de 3 minutos, cómo ha sido su vida y su trayectoria en los últimos años. Yo empecé en el mundo de la discapacidad en el año 98, más o menos, 97, cuando hice prácticas sustituyendo a Ana Vieco, que era la entrenadora del grupo de chicos con discapacidad intelectual de Valencia. Ese fue mi primer contacto real con la fase de formación de los deportistas con discapacidad. A partir de ahí fue naciendo en mí la necesidad de aportar más, de saber más, de conocer más sobre el deporte para personas con discapacidad, y en el año 2001 es cuando yo empecé como guía de David. David entrenaba con Chabó, entonces mi papel era mucho más de guía puro y duro, de acompañamiento, ya que pues bueno, era Chabó quien llevaba todo
todo el peso del entrenamiento, tanto técnico como de programación, etcétera. En el año 2005-2006 es cuando David se incorpora a entrenar con Gabriela Volk y ahí toma un papel mayor al estar Gabriela en Lanzarote y nosotros aquí. De esa relación maravillosa y súper fructífera, pues bueno, vinieron las 2 medallas paralímpicas, tanto de Pekín 2008 como de Londres, de oro, como el bronce de Río de Janeiro. Gaby me enseñó muchísimo sobre la importancia del entrenamiento, de la planificación, de cómo seguir el día a día de un atleta ya de alto nivel. Cuando David en 2016 termina su carrera deportiva de élite, yo me planteo que, bueno, que creo que mi etapa en la élite ha terminado y me apetecía mucho enrolarme en un proyecto como Relevo Paralímpico, que tiene como principal objetivo el fomento del deporte entre personas con discapacidad, pero también y fundamentalmente en la captación de esos nuevos deportistas que tienen que ser como el futuro o el cambio generacional del gran equipo paralímpico español que hay en la actualidad y que ha habido en los últimos 20 años. A mí me apasiona, o sea, es maravilloso ver a nuestros niños, niñas o nuevos deportistas cómo evolucionan, cómo avanzan, cómo van consiguiendo esos objetivos que cuando nos planteamos la iniciación muchas veces son objetivos a muy largo plazo. Es fundamental la formación, el acompañamiento a esos nuevos clubes que nunca han tenido a niños, niñas o adultos con alguna discapacidad y que quieren empezar a tener deportistas con discapacidad. Y lo que yo le diría a cualquier papá, mamá o a cualquier adulto que acaba de sufrir una discapacidad, ya sea por un accidente laboral, ya sea por un daño cerebral adquirido, por una enfermedad rara, el deporte te puede brindar nuevas oportunidades, te puede dar unas herramientas para tu día a día, no solo a nivel de rehabilitación, que también es importante, sino sobre todo a nivel de trabajo, de ilusión, de buscar esos nuevos objetivos. Entonces, creo que ese es el principal mensaje, que el deporte es ese nuevo reto de vida al que tenemos o al que las personas con discapacidad se pueden enfrentar y se pueden observar cómo a través del deporte pueden crecer mucho. Ya sabéis que concluimos nuestro podcast siempre mirando atrás, porque no hay futuro si no sabes lo que ha ocurrido en el pasado. Y teniendo en cuenta que hubo pioneros y pioneras que tuvieron unas circunstancias muy diferentes a las que nos encontramos hoy, queremos no solo recordarles y darles el valor que tienen, sino también traerles a las nuevas generaciones la noción de cómo se tenían que hacer las cosas antes, porque no es que quisieran hacerlas mejor o peor, sino que a veces no había otras posibilidades. Y si algo marcó un hito en la historia del deporte paralímpico, sobre todo en España, fue Barcelona 92, pero también a partir de ahí vimos una evolución que prácticamente está llegando hasta nuestros días. Y resulta que una de las personas que el director de comunicación del Comité Paralímpico, Luis Leardi, nos dijo que teníamos que entrevistar sí o sí, porque además él quería tener una conversación, en este caso con él, con esa persona, es Javier Conde, del que no os voy a hablar yo, sino como siempre Luis, que además tiene muchísimas cosas en común con él. Don Luis Leardi, ¿cómo estás, hombre? Muy buenas. Hola, muy buenas, David. Pues muchísimas gracias por la introducción bueno, pues encantado de recibir hoy a un compañero de la selección de los Juegos de Barcelona 92, en la cual coincidimos. Javi Conde es uno de los atletas paralímpicos españoles con más medallas en Juegos. Debutó, como decíamos, en Barcelona 92 y extendió su carrera deportiva durante 4 Juegos Paralímpicos más. Fueron total de 5 sus intervenciones en los Juegos Paralímpicos, hasta su retirada en Pekín 2008. Y en todo ese periplo pues, se hizo con 9 medallas, 7 de oro y 2 de plata, como digo, uno de los deportistas más laureados del deporte paralímpico español, principalmente en pruebas de fondo, en maratón, en 5.000 metros, en su categoría de discapacidad en los brazos. Javi, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días.
Pues Javi, como deportista, iniciaste tu andadura en un momento clave, ¿no? Lo mencionaba también David en la introducción, en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92, de los que estamos celebrando casualmente su 30 aniversario. Luego has vivido en primera persona la evolución de nuestro deporte durante los 90 y los 2000. ¿Cómo ves que ha cambiado el deporte entre entonces y ahora? Hombre, pues ha evolucionado muchísimo, ¿no? Yo creo que nosotros éramos también una avanzadilla, ¿no? De lo que está pasando ahora, pero nosotros me acuerdo en aquella época, en el 92, que nos quejábamos, ¿no? Siempre estábamos con la queja, ¿no? En la boca de, pues que queremos más, ¿no? Esa necesidad para tener unas mejores condiciones para entrenar. Pero claro, cuando hablábamos con aquellos que venían de los Juegos de Seúl, de Nueva York, de Arnhem, y nos contaban que dormían en unas esterillas, que mal comían y decías, bueno, no estamos tampoco tan mal, ¿no? Y bueno, ahora, pues bueno, a partir de la aparición del Comité Paralímpico, pues bueno, ha estado todo más estructurado, se ha luchado muy fuerte, ¿no? Para que la distancia entre olímpicos y paralímpicos se fuesen acortando, en el tema ya no solamente son las ayudas económicas, sino las ayudas para poder realizar tus entrenamientos y poder conseguir tus objetivos, porque muchas veces tú te veías capacitado para poder hacer algo, pero sin ese apoyo económico por detrás, por desgracia, no se podía conseguir. ¿Qué recuerdos tienes un poco de Barcelona 92? ¿Crees, como muchos, que fueron los mejores juegos durante muchísimos años? ¿Se llegaron a superar o siguen siendo los mejores Juegos Paralímpicos de la historia? Hombre, yo igual no soy muy objetivo, ¿no? Porque para mí, desde luego que fueron los mejores, ¿no? Fueron los mejores porque yo creo que hubo una combinación muy, muy importante entre un público entregado con sus deportistas, que es algo que sí hemos podido ver en otros juegos en los que el público estaba en los Juegos de Londres, que yo creo que ha sido lo más parecido, ¿no? Que estaban volcados con sus deportistas, pero claro, estamos hablando de algo que ocurrió hace 30 años. Hace 30 años era una fiesta, o sea, era una fiesta. Nosotros, me imagino que a ti te pasaría lo mismo, ¿no? Esa responsabilidad de querer hacerlo lo mejor posible, pero todo ese entorno, ¿no? que te hacía que subieses a la montaña de Montjuïc arropado por muchísimas personas anónimas que te hacían luego después dar el 120% de lo que llevabas dentro. Bueno, Javi se retiró como deportista en activo a nivel paralímpico, pero nunca ha dejado el deporte, eso hay que decirlo también, y ha seguido haciendo maratones durante muchísimos años, no sé si sigues haciéndolos todavía o corriendo por lo menos, y también dirigiendo y promoviendo actividad deportiva en Bilbao y en Basauri, en el País Vasco. Por ejemplo, lidera uno de los clubes de atletismo de personas con discapacidad más potentes de España y también está al frente como presidente de la Federación Vasca de Deporte Adaptado. ¿Cómo valoras tu aportación al deporte paralímpico desde este ámbito de la gestión? En el tema de la federación estoy en ello metido pues porque tengo un grupo de trabajo muy interesante. Se están haciendo cosas pioneras y que creo que se puede hacer luego en todo el Estado español. Y luego a nivel de club, pues es lo que me gusta a mí, ¿no? El día a día, ¿no? El estar ahí con los chavales, ver cómo evolucionan, que no cometan mis errores, sigan trabajando, sobre todo la constancia, y estamos teniendo resultados y lo que es más importante, ¿no? Se nos está tomando muy en serio desde las administraciones, porque desde el primer día en el que llega un chaval al polideportivo, sabe que va a trabajar como si no tuviera ninguna discapacidad. Allí no viene un chaval a que su familia le deje para ir a hacerse compras al supermercado y luego les recojan. No, hay un proyecto detrás de cada uno de ellos, corra mucho o corra poco. Campeón el primero y el último. El deporte para las personas con discapacidad es muy complejo porque te encuentras muchas situaciones en las que el entorno familiar no acompaña precisamente. Mucha familia desestructurada porque al final el tener un hijo con unas capacidades diferentes, pues en muchas ocasiones descoloca a las familias. Nos está pasando el caso en el que los deportistas empiezan una actividad y que es posterior a esto cuando la familia empieza a hacer deporte. Hay discapacidades en las que
todo va muy bien, pero hay otras, yo trabajo mucho la discapacidad intelectual y bueno, pues son entornos complicados. Pues una iniciativa que también era muy bonita y una de las más bonitas que conozco y de la que Javi fue protagonista consistió en correr una maratón en todas y cada una de las ciudades del mundo que han albergado Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Lo conseguiste? ¿A cuántas fuiste? Sí, bueno, pues hice 29 y bueno, pues fue una labor de 7 años en las que se empezó de manera muy humilde, pues con alguno de mis patrocinadores históricos, picándoles la puerta, oye, darme 1.000 euritos, que quiero ir a correr la maratón de Barcelona, vamos a empezar por la de más cerca. Y me acuerdo que se los dimos a esclerosis múltiple. Y, joder, sí, porque decía, además era con fines solidarios todas estas maratones que hiciste por todos los lugares del mundo. Te llevaron a Australia, a Japón, a Estados Unidos, a todos, San Luis, sitios que no me podía imaginar que íbamos a pisar y fue probablemente mi proyecto vital más interesante porque tuve la oportunidad luego después de conocer a muchísimas asociaciones sin ánimo de lucro a las que pudimos ayudar. De hecho, recaudamos unos 217.000 euros para más de 150 ONGs y lo que nació con 1.000 euritos para esclerosis múltiple, hubo maratones en las que pudimos donar 10.000, 12.000 euros a un montón de ONGs. Y bueno, pues la pena es que en la 29, que fue Río de Janeiro, se tuvo que parar, pero Tokio ya habíamos hecho, ya había sido sede de los Juegos, París ya ha sido sede de los Juegos, Los Ángeles también ha sido sede de los Juegos. Brisbane me va a pillar casi con el taca-taca, pero yo no digo que no. Muy bien, pues Javi Conde, yo creo que lo que nos has contado no solo nos lleva a una parte de la historia importante, sino también nos hace reflexionar sobre la importancia no tanto de que las personas con discapacidad puedan hacer deporte, sino que sus entornos también entiendan esta necesidad y cómo les mejora la vida. Y al final, mirando hacia atrás, siempre pensamos que vosotros, que lo teníais más difícil en general, lo hicisteis, ¿no? Y ahí está tu colección de medallas, que no sé dónde tendrás guardada, porque me imagino que no te cabrá en una casa normal. Pero ahora mismo que vemos a muchos chicos y chicas con muchísimas posibilidades, incluso a nivel tecnológico, de poder hacer deporte que antes no podían, pues cuando nos vamos 30 años hacia atrás y nos damos cuenta de lo que se hacía en Barcelona, pues nos quita todavía más las excusas para poder seguir hacia adelante. Ha sido un placer estar contigo y te agradecemos mucho este tiempo y estos recuerdos que nos has hecho aflorar, sobre todo a los que sí que vivimos Barcelona 92. Hay gente que escucha este podcast y creo que en Barcelona 92 no había nacido, pero como no me quiero cabrear con estas cosas, pues prefiero pasarlo por alto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javi. Un saludo. Pues así cerramos esta tercera edición del podcast del Comité Paralímpico Español, que ya sabéis que la última semana de cada mes comparece por aquí y que espera acompañaros durante mucho tiempo y durante muchos momentos de vuestra vida a lo largo de los próximos días. Gracias una vez más por escucharnos y ojalá que os guste igual que a nosotros todo lo que os contamos en este episodio, en los 2 anteriores y en todos los que vendrán.